Vamos a empezar con lo básico de la cardiología, que es la parte fisiológica. Revisaremos un poco de electrocardiograma y hablaremos un poco también de lo que es presión arterial. En realidad la cardiología es tan amplia que vamos a tratar de resumir la fisiología en esta clase. Bueno, primero para empezar, como ustedes saben, el corazón es un músculo cardíaco que cumple diferentes funciones. Dentro de la función principal que cumple este músculo cardíaco, justamente el componente molecular que va a provocar posteriormente la acción eléctrica y posteriormente la acción contráctil del corazón. Entonces todo empieza desde el potencial de acción, que viene a ser la parte molecular y la que va a ser responsable de la despolarización, la repolarización y posteriormente de lo que va a ser la activación del sistema de la activación contráctil del músculo cardíaco y posteriormente la actividad mecánica de lo que es la sístole y la diástole, ¿no? Bueno, para empezar, en el interior de la célula miocárdica, primero que vamos a hablar que existen dos tipos de células en el corazón. Aquellas células que tienen un potencial de acción rápido y aquellas células que tienen un potencial de acción lento. Las células de potencial de acción lento son aquellas, las células que se encargan de lo que es el mando o el comando del potencial de acción. Por ejemplo, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, etcétera, tienen este potencial de acción lento. Mientras que las células miocárdicas propiamente dichas, que se encuentran tanto en la aurícula como en el ventrículo, tienen un potencial de acción rápida. Este es el potencial de acción tradicional que conocemos. Como podrán observar, en el interior de la célula siempre se encuentra con una carga negativa, aproximadamente menos 90 milivoltios. Cuando se produce el ingreso de la entrada del sodio a través de los canales rápidos de sodio, vamos a tener que se produce la fase de despolarización de la célula miocárdica. Esa es la que conocemos como la fase 0. Hasta que empieza a ingresar el sodio y el interior de la célula toma una carga positiva más o menos en más 20 hasta más 35 milivoltios, se produce una pequeña entrada de potasio y posteriormente se produce la fase 2, que digamos que es la fase más importante, de la cual depende la contractilidad de la célula muscular, que es la fase de meseta. En esta fase de meseta, ¿cuál es el ion responsable? El ingreso del ion calcio hacia el interior de la célula y que va a producir una serie de mecanismos, como vamos a ver posteriormente, que va a estimular la liberación de calcio en el mismo interior de la célula para que se produzca la actividad contráctil, la interacción entre la actina y la miocina. Entonces, esta fase 2, meseta, es una de las fases más importantes de la célula miocárdica y que depende básicamente del ingreso de los iones calcio. Posteriormente, vamos a tener la fase 3, en la que se va a producir la salida de los iones potasio del interior de la célula hacia el exterior de la célula, lo que se llama fase de repolarización, y la fase 4, en la que ya se produce la salida de los iones potasio. Entonces, correlacionando este potencial de acción de las células musculares, auriculares y ventriculares del corazón, lo vamos a correlacionar con el electrocardiograma y vemos que el complejo QRS se correlaciona básicamente con la fase 2 y la fase 3 del potencial de acción, mientras que el segmento ST básicamente es con la repolarización del ventrículo izquierdo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, para volver a recalcar, el interior de la célula, sabemos que inicialmente se encuentra en una fase negativa, en menos 90 milivoltios, y que para producirse la positivización del interior celular se va a producir una apertura de los canales de sodio con el ingreso rápido de los niveles de sodio. Posteriormente, la fase 1, que es una fase muy pequeña, y la que mantiene el potencial de acción, el que mantiene la positividad celular y el que va a permitir la contractilidad finalmente miocárdica va a ser la apertura de los canales de calcio lentos, con el ingreso correspondiente de los iones de calcio. Y posteriormente se va a producir la fase de repolarización, en la que se van a aperturar los canales de potasio y con la subsiguiente salida de los iones potasio del interior de la célula hacia el exterior. Muy bien, entonces, este potencial de acción que se presenta en la célula miocárdica, tanto auricular como ventricular, es la que se va a encargar de que se produzca finalmente la fase de la contracción y la relajación. Entonces,
Los potenciales de la célula miocárdica se caracterizan excepto el potencial de acción depende del potasio intracelular. Al alcanzarse el potencial umbral, se abren los canales L de calcio. Se transmite de una célula a otra a través de la unión GAP. La fase de repolarización establece un potencial de menos 90 milivoltios. En las células marcapaso, la despolarización espontánea está influida por el nodo sinoauricular. El potencial de acción depende del potasio intracelular. Los potenciales de la célula miocárdica se caracterizan excepto. Al alcanzarse el potencial umbral, se abren los canales L de calcio. Recuerden que entre las células miocárdicas la transmisión se produce a través de las uniones GAP, que permiten de que el corazón se comporte como un músculo único, como un sinsitio. Es lo que se denomina así. No es que una célula se contrae primero y luego la otra, no. Todas las células musculares miocárdicas se contraen de manera simultánea y eso es gracias a estas uniones GAP que tienen las células musculares. Entonces, miren, una vez que se produce el potencial de acción en la cual se inicia la despolarización con la entrada de los canales o la apertura de los canales de sodio que se regulan a través de voltaje, donde ingresan los iones de sodio y permiten la positividad de la membrana celular. Se produce la apertura de los canales de sodio y se inicia el potencial de acción y también la despolarización. Aquí, cuando se aperturan los canales de calcio, estos canales de calcio van a estar muy continuos a unas estructuras que se llaman túbulos, que van a estar unidos al retículo sarcoplásmico y que van a permitir la liberación de mayor cantidad de calcio. Esa mayor cantidad de calcio lo que va a ocasionar es que permitan de que interactúen la actina y la miosina. Va a empezar a interactuar con la troponina C y va a permitir que la actina se deslice sobre la miosina, como vamos a ver en las diapositivas posteriores cuando estudiemos lo que es la sarcómera. Entonces, en la fase de repolarización vamos a encontrar que los canales de potasio se aperturan y se produce la salida de los iones potasio hacia el exterior de la célula. Los canales iónicos que son responsables de la fase 2 del potencial de acción, calcio. El calcio, recuerden que es el ion que es responsable básicamente de la contractibilidad miocárdica. Es el que hace que se perdure la meseta, la fase 2 del ciclo cardíaco. A diferencia de una célula que es de tipo marcapaso, como hablamos de las células del nodo sinoauricular básicamente, tenemos de que esta célula tiene una fase 0 un poco más prolongada, mientras que carece de la fase 2, que es la fase meseta, que caracteriza a la célula muscular, a la célula contráctil, ¿no? Como pueden observar aquí. Lo importante en el potencial de acción es que vamos a tener dos tipos de periodos, el periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es aquel periodo en el cual la célula se vuelve inexcitable, no hay forma de poder volver a estimularla. Mientras que en el periodo refractario relativo puede existir un estímulo que sea superior al umbral de la célula miocárdica y esta a su vez puede estimular y puede generar un siguiente potencial de acción. Entonces, el periodo refractario absoluto es un periodo inexcitable y el periodo refractario relativo solamente cuando es superado por el umbral de este potencial. Entonces, el periodo relativo absoluto se correlaciona con lo que es el complejo QRS, la fase 0, 1, y la fase 2, que es la que se correlaciona con el espacio ST, con el segmento ST. La fase 3 corresponde a la onda T, que es la onda de la repolarización en el complejo, en el electrocardiograma. Como vamos a ver ya posteriormente que va a ser más comprensible también. Entonces, durante la fase 0, que es la fase de despolarización, ¿qué se produce? Sodio, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el sodio? Es que ingresa hacia el interior de la célula a través de los canales rápidos de sodio. Con respecto al periodo refractario absoluto, que lo hemos definido que es un periodo inexcitable, donde no va a haber posibilidad de que se pueda producir una nueva estimulación, ¿cuál es la falsa? Se corresponde a la fase 0, 1 y 2. La fibra miocárdica no responde a ningún tipo de estímulo. Se corresponde con el complejo QR, el electrocardiograma.
se corresponde con el complejo QRS y el segmento ST. Afecta tanto al tejido miocárdico ordinario como al especializado de conducción. Entonces estamos viendo que el periodo refractario absoluto se corresponde a la fase 0 y 1, que viene a ser el complejo QRS, y la fase de la meseta, que viene a ser prácticamente la fase 2, que viene a ser parte del espacio ST, ¿no? Y el periodo refractario relativo es básicamente lo que corresponde a la onda T, la fase de repolarización. Muy bien, entonces aquí la respuesta es que se corresponde al complejo QRS del electrocardiograma, ¿no? Porque es QRS más el segmento ST, ¿no? Como señalaron ustedes mismos. Muy bien, el periodo refractario relativo de la célula del sistema especializado cardíaco es aquel durante el cual el refractario relativo. La célula solo responde a estímulos superiores a los normales. Ahora, entonces, una vez que se produce lo que es el potencial de acción, donde tienen que quedar conceptos claros y fijos, la fase 0 es entrada de sodio a través de los canales rápidos de sodio, la fase 2, que es la fase que va a mantener la contractilidad y depende básicamente de los canales lentos de calcio, porque hay una serie de canales de calcio, y que ese calcio a su vez va a estimular más calcio, va a estimular el retículo sarcoplásmico para que se produzca mayor liberación de calcio. Entonces se produce lo que llamamos el sistema de conducción. Primero que tenemos el sistema que es el nodo sinusal, que es el que inicia, o el gatillo que inicia esta conducción eléctrica. El nodo sinusal se encuentra ubicado en la desembocadura de la vena cava superior, a nivel de la aurícula derecha, y que cuando genera el impulso, va a transmitir el impulso a través de 3 haces. Un haz anterior, un haz medio y un haz posterior. El haz medio, que es el haz conocido como el de Wenckebach, y el haz posterior, que es conocido como el haz de Torel. El haz anterior, a su vez, se va a dividir en 2 haces. Un haz que va a dirigirse hacia el nodo aurículo-ventricular y un haz que se va a dirigir hacia la aurícula izquierda. Entonces, una vez que se genera este impulso, se produce la activación a nivel de la aurícula derecha y casi simultáneamente a nivel de la aurícula izquierda. Posteriormente llega a nivel del nodo aurículo-ventricular, donde va a sufrir un retraso. Esta es la zona en la cual se enlentece la mayor parte de la conductibilidad eléctrica. Del nodo aurículo-ventricular, que se encuentra casi en la parte superior del septum interventricular, vamos a tener lo que es el haz de His. El haz de His se va a dividir, va a recorrer prácticamente 1/3 del septum interventricular y se va a dividir a su vez en 2 ramas, lo que es la rama izquierda y lo que es la rama derecha. Estas ramas están protegidas por cubiertas que no permiten que las células en esta zona se puedan excitar de manera, digamos, rápida, y solamente se pueda producir la despolarización o la activación justamente a nivel de las fibras de Purkinje. Entonces la despolarización va a empezar del septum interventricular, que se va a dirigir hacia los ápices, hacia la cara anterolateral, y posteriormente la despolarización se produce al final en la base de los ventrículos. Ese sistema de conducción es importante, ¿por qué razón? Porque los trastornos que se producen a estos niveles van a provocar lo que se llaman los bloqueos de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, los bloqueos aurículo-ventriculares, donde se va a producir o un retraso o una falta de conducción desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo-ventricular. Podemos tener el bloqueo de las ramas, por ejemplo, el bloqueo de la rama izquierda, el bloqueo de la rama derecha. Esta rama izquierda, a su vez, se va a dividir en una rama que es anterior y una rama posterior. Entonces, vuelvo a reiterar la despolarización. Primero es el septum, la punta, la cara anterolateral y posteriormente las bases de los ventrículos. Muy bien, las ramas, la rama derecha, la rama izquierda. ¿Cuál no es una característica del corazón? A ver, para ir en las preguntas. El miocardio actúa como un sinsitio, conduce impulsos de una célula muscular a la siguiente. La contracción miocárdica es independiente del calcio sérico. Sus ventrículos son inexcitables durante la mayor parte del periodo de contracción. La contracción miocárdica es dependiente del potasio sérico, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que la contracción miocárdica es completamente dependiente del calcio. Contracción miocárdica, sinónimo, concentración intracelular de calcio. Perfecto. Un sinsitio porque actúa como un músculo único, ¿no? La transmisión se da a través de la unión gap y finalmente la contractilidad se produce como un todo, porque imagínense si fuera por cada célula, no podrían efectuar la sístole, ¿no? De manera simultánea, y tampoco podrían efectuar la diástole de manera simultánea.
La activación cardíaca se caracteriza por excepto. A ver, la despolarización comienza en la aurícula derecha, la activación ventricular comienza en la parte izquierda del tabique, correcto. A su paso por el nodo aurículo-ventricular el estímulo sufre un retardo. La despolarización ventricular va de epicardio a endocardio. Y la última porción de los ventrículos que se despolariza es la base del ventrículo izquierdo. Acá quiero hacer una acotación. Miren, con esta gráfica hemos visto que primero se despolariza lo que es el septum, va de izquierda a derecha, como ven aquí claramente la flecha. Posteriormente se termina de despolarizar lo que es el septum interventricular en las porciones septoapicales, que llamamos así, posteriormente los ápices, y la cara anterolateral y posteriormente las bases. La despolarización va de endocardio a epicardio, o sea, de adentro hacia afuera. Es como se produce la despolarización. No va de epicardio a endocardio, sino de endocardio a epicardio. Entonces, aquí tenemos que la despolarización comienza a nivel de la aurícula derecha, que es correcto. La activación ventricular comienza en la parte izquierda del tabique, luego se transmite hacia el lado derecho. En el nodo aurículo-ventricular es donde se sufre el mayor retraso de la estimulación para la despolarización. La despolarización va de endocardio a epicardio, ¿no? Esta sería la falsa. Y la última porción de los ventrículos que se despolarizan es la base. Primero son las puntas, la cara anterolateral y posteriormente la base del ventrículo izquierdo. El nodo sinusal es el marcapaso fisiológico del corazón. ¿Por qué? Recuerdan la fase 0 de la despolarización de las células de respuesta lenta y las células de respuesta rápida. Las células que tienen una despolarización más rápida son las células marcapasos, ¿no es cierto? Las células que se encargan de la excitación. Estas células carecen prácticamente de la fase 2, es prácticamente la fase de despolarización la que tienen de manera más rápida, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el marcapaso o el nodo sinusal es un poco más sensible a las catecolaminas, porque con la estimulación adrenérgica, el nodo sinusal puede provocar, al ser estimulado, un incremento de la frecuencia cardíaca, o sea, lo que llamamos taquicardia sinusal. Es más sensible también a los agentes colinérgicos, porque una estimulación vagal va a provocar bradicardia sinusal, pero recuerden también que no es la única estructura cardíaca autoexcitable. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el nodo sinusal no puede comandar por enfermedad del nodo sinusal, que es una enfermedad propia de las personas mayores, ancianas, entonces va a asumir la función de la estimulación a otro nivel. Puede ser a nivel del nodo aurículo-ventricular, donde la frecuencia cardíaca va a ser menor a que cuando se produce a nivel del nodo sinusal. Si el nodo aurículo-ventricular no puede provocar la estimulación, se va a provocar a nivel más abajo, que va a ser a nivel ventricular, donde la frecuencia cardíaca va a ser inclusive un poco menor. Entonces, no es la única estructura cardíaca autoexcitable. Puede comandar otra estructura que se encuentra en la zona más inferior, y mientras más distal es, la frecuencia cardíaca es más baja. Tiene una fase de despolarización espontánea más rápida que la de otras estructuras, es la correcta, y tiene una pendiente de prepotencial menor que el nódulo aurículo-ventricular. Ahí en ese caso es al revés. La parte conductora más lenta del corazón, ¿cuál es? Donde hemos dicho que se produce el mayor retardo, es en el nodo aurículo-ventricular. Ya es la zona donde se produce el mayor retardo, conductora, la zona conductora más lenta del corazón. Si la pregunta fuera cuál es la parte, digamos, de marcapaseo más lento del corazón, sería la zona ventricular, porque recuerden que primero comanda el nodo sinusal a una frecuencia de entre 60 a 80 latidos por minuto, inclusive hasta 100. Luego el nodo aurículo-ventricular cuando comanda más o menos es entre 40 y 60. Cuando no puede comandar el nodo aurículo-ventricular, comanda el ventrículo en cualquiera de sus partes, y la frecuencia cardíaca es por debajo de 40 latidos por minuto. Entonces, si habláramos de la parte excitadora, tendría que ser el ventrículo. Pero si hablamos de la parte conductora, o sea que va a producir un retraso en la conducción, va a ser justamente el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Que es el que se encarga de producir ese retraso fisiológico casi hasta de 0.13 segundos en la transmisión de la conducción de la aurícula hacia el ventrículo. La última parte de los ventrículos en ser activada luego de la activación auricular, ¿cuál es? La base, ¿no? La base del ventrículo izquierdo, ¿no? Primero se contraen siempre las cavidades derechas cuando hay una diferencia
milésimas de segundos, pero primero es el ventrículo derecho. Muy bien. Y recuerden siempre que es de endocardio a epicardio. La contractilidad miocárdica está mejor correlacionada con la concentración intracelular de contractilidad miocárdica. ¿Con qué? Calcio. Contractilidad sinónimo de calcio. ¿El sodio de qué se encarga? ¿Cómo se llama esa fase? ¿Fase? Cero, pero ¿qué se llama esa fase? Despolarización. ¿Qué es la despolarización? Que la célula se va a cargar de negativa a positiva, ¿no? De menos 90 hasta más o menos más 20, más 35 milivoltios. ¿Quién se encarga de eso? La apertura de los canales rápidos de sodio. Sodio ingresa y lo que hace es positivizar la célula, la despolariza. Una vez que llega al umbral, se va a producir la entrada de los canales la entrada lenta de calcio, a través de los canales lentos de calcio. ¿Y de qué se va a encargar el calcio? Contractilidad. El calcio va a estimular mayor producción de calcio dentro de la célula y es el que va a estimular la contractilidad miocárdica. ¿De qué se encarga el potasio? Repolarización, con la entrada hacia el interior de la célula, ¿no? No. Con la salida, ¿no? En la fase 2, que es la meseta, entra el calcio, posteriormente se produce la salida de los iones de potasio en la fase 3 y esa es la fase de la repolarización. El cloro y el magnesio no tienen mayor actividad significativa en lo que es la contractilidad miocárdica. Muy bien. Entonces, una vez que se produce el potencial de acción, ¿cuál es el objetivo finalmente? Es provocar la contracción miocárdica. Entonces, vamos a hablar de la estructura de una unidad de contracción cardíaca. Sabemos que están conformadas por lo que son las bandas Z, donde van a estar conformadas por moléculas, filamentos tanto finos como filamentos gruesos. Los filamentos finos se les llama actina, los filamentos gruesos se les llama miosina. Cada sarcómera está conformada por 2 moléculas de actina y una molécula de miosina. La actina a su vez tiene varias proteínas, por ejemplo la actinina y la tinina, que se van a encargar un poco más de la elasticidad de esta sarcómera. La miosina va a tener dentro de sus componentes una proteína que se llama tropomiosina. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando el calcio intracelular ingresó al interior de la célula va a través de unos túbulos que son los túbulos T, que están muy próximos a estas sarcómeras, van a provocar una mayor estimulación del retículo sarcoplásmico con mayor liberación de calcio. Esta liberación de calcio se va a unir a la troponina C y la troponina C junto con el calcio van a provocar de que se produzca el deslizamiento entre la miosina y la actina. Aquí no es que se produce, digamos, lo único que se va a producir aquí entre la miosina y la actina es deslizamiento. Se va a deslizar una molécula sobre la otra y va a provocar un acortamiento de estas bandas que vienen a ser las bandas Z. En este complejo de sarcómera vamos a tener 3 tipos de troponinas, la troponina I, la troponina C y la troponina T. La troponina I es inhibitoria, la troponina T es la que se va a encargar de que exista esa unión entre la miosina y la actina, y la troponina C junto con el complejo que va a formar, junto con el calcio que ingresa al interior de la célula, va a permitir el deslizamiento de estos filamentos. ¿Okay? En las zonas terminales de la miosina vamos a encontrar que va a haber terminales de carboxilo y terminales de nitrilo. Los carboxilos son los que se van a encargar de mantener la unión con la actina. Entonces lo que se produce simplemente es un acortamiento de estas bandas Z por deslizamiento que existe entre la actina y la miosina, como estamos pudiendo observar aquí, que son dependientes obviamente de la cantidad de calcio que ingresa. Entonces, acerca de la unión actina-miosina, ¿cuál es la correcta? ¿A qué molécula se une el calcio para formar el complejo troponina-calcio? Troponina C, ¿no? Muy bien, troponina C, ¿no? Entonces, el calcio al ingresar, recuerden, a través de los túbulos T, va a estimular mayor producción de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico y eso va a permitir de que interactúe el calcio con la troponina C.
Al formar ese complejo de troponina C con calcio, va a permitir un cambio de configuración en la tropomiosina, que es la proteína más importante de esta sarcómera, y va a permitir el deslizamiento entre la miosina y la actina. Ese es el mecanismo finalmente de contractilidad miocárdica y de relajación. El consumo de ATP en cada contracción muscular cardíaca y periférica se emplea primero es un conocimiento que hemos tenido desde siempre, ¿no? En la contracción o en la relajación. El consumo de energía del músculo cardíaco. En la fase de relajación. El consumo de energía se produce justamente cuando se produce el deslizamiento de la miosina y la actina, no cuando se produce el acortamiento de las bandas Z, sino cuando se produce el deslizamiento hacia afuera, la fase de relajación.